a otro nivel presenta. Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que abordamos, revelamos y denunciamos en este espacio televisivo que estamos llegando a nivel nacional e internacional. Todos los Estados Unidos, Centroamérica, Europa y las islas están en sintonía gracias a la magia de la tecnología. En el día de hoy vamos a conocer qué originó el movimiento verde, porque tiene que tener un origen, ¿verdad? ¿Cuándo se decide y por qué agrupar diversas personalidades para montar y trabajar en representación del pueblo dominicano en cuanto a las demandas y quejas que viene teniendo la población desde hace muchos años? Pero además, es importante saber cuál es el móvil, cuál es el objetivo final del Movimiento Verde, porque se dice que pudiera convertirse en un partido político. Y yo escribí en mi artículo de la semana antepasada que si el Movimiento Verde sigue creciendo como va a decidir y colocar el próximo presidente de la República en el 2020. Y lo argumenté, es decir, que pueden buscar ese artículo, que ahí está bien establecido las motivaciones y el por qué ese planteamiento. Y será cierto, porque he visto algunas personalidades que promueven a Ricardo Nieves como el próximo candidato presidencial por el Movimiento Verde. ¿Está Ricardo Nieves realmente en esa intención? ¿Siente que en su ser, en su interior, le gusta la política, quiere incursionar en ella? Y si realmente el pueblo dominicano se lo pide, ¿está dispuesto a asumir el reto? Después de esta pausa vamos a hablar con él de viva voz, el destacado doctor, comunicador, colega nuestro, amigo, está con nosotros y viene a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. No se lo pierdan después de la pausa. Soy el 9, gordito y barrigón, pero por favor escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar. Si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marcando el 9 y 2 veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problemas quieres ayudar, al 911 debes llamar. Hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo, hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones, la paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado, Bonao. Esto está en la carretera Juma La Cueva, donde yo nací. Yo nací por aquí, para que lo sepan, y tenemos este gran lugar que es orgullo de nuestra provincia. Visítenlo, Rancho Guacamayo, hotel y restaurante. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han
accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta, de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué Cuando manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Abogadas, abogados, Omar Ramos Camacho se dirige a ustedes para comunicarles que hemos asumido la responsabilidad de aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana para perfeccionarlo con los más altos estándares de calidad, eficacia, objetividad, transparencia, igualdad, publicidad, eficiencia, economía y coordinación. En ese sentido, les solicitamos a todas y todos las y los turistas que unamos esfuerzo para lograr un colegio de abogados más digno, abierto, plural y democrático. Pueden integrarse a nuestro equipo de campaña contactándonos por nuestras redes sociales. Ganaremos, letradas y letrados. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Continuamos con el desarrollo de este programa y para nosotros es un honor poder recibir a don Ricardo Nieves. Don, por respeto, y además es un amigo, compañero de emisora, y es un hombre que nos ha sorprendido a todos. Salió al ruedo en las movilizaciones verdes y la verdad es que he visto unos discursos de él que me han dejado estupefacto, como diría don Álvaro Albelo, hijo. ¿Cómo se siente, líder? Bien, hermano, un placer y le agradezco. Yo quería hace tiempo venir, pero usted no me invitaba. No habíamos coincidido porque la verdad que el interés estaba hace mucho y porque desde que vi este movimiento me llamó poderosamente la atención y lo que más me gustó fue el empoderamiento suyo, no solo de manera comunicacional, sino en el terreno. Lo hemos visto marchando, discurseando y fijando posiciones claras en beneficio del país. Pero yo quiero que empecemos. ¿Qué lleva a estos sectores, a estos grupos a formar el Movimiento Verde, que en principio lo minimizaba, le restaba un mérito y hoy es un monstruo, es una realidad? El pueblo dominicano se siente en su mayoría representado en ese movimiento. Bueno, después de agradecer a toda la teleaudiencia y a todo el equipo técnico y a usted como mi amigo de tanto tiempo, debo decir con toda humildad que la implosión del Movimiento Verde no es una factura específicamente de nadie en particular. Exactamente. Es una, yo digo, y los fenómenos sociales tienen ese comportamiento. Aquí se ha ido acumulando una insatisfacción y una especie de desconfianza colectiva en torno a los castigos que deben de recaer sobre personas que mal administran, dilapidan o malversan los fondos públicos, y ha habido un cúmulo
por muchos años, porque no es solo en este tiempo, ni 3 años, ni 4 años atrás, sino que es un proceso de degradación desde la administración pública, donde el enriquecimiento ilícito se ha ido convirtiendo en una norma y una manera ascendente de obtener grandes fortunas, que eso no es un secreto para nadie. Y esa acumulación, esa insatisfacción general, en un momento en que la sociedad está muy expuesta, gracias a toda la comunicación que existe, sobre todo la comunicación horizontal que generan las redes sociales, pues llega a un punto de inflexión, como se dice de manera muy socorrida, que no es más que el límite para destapar o una crisis o una conciencia ciudadana generalizada o una respuesta de la ciudadanía a una situación determinada. Y eso es lo que ha acontecido. No es que nosotros creamos movimiento, ni nosotros nos propusimos crear un movimiento en ese Surge día. por la coyuntura en que está envuelta el país. Exacto, esa es la explicación. Ahora, toda coyuntura necesita un dejo de suerte. Sí. La suerte ocurrió que una tarde, en la hermana emisora Z101, el gobierno de la tarde, nosotros estábamos diciendo que la corrupción y la impunidad son 2 de los principales problemas que tiene la nación dentro de los 5 problemas. Así es. Y ahí mismo se había destapado el problema de Odebrecht. Ay. Estamos hablando en diciembre, ¿no?, del año pasado. Sí, señor. Sí. Cuando estalla el escándalo Odebrecht, coincide con esa acumulación de insatisfacción colectiva que nosotros estamos hablando, fundamentalmente la clase media y capas medias y medias altas. Y entonces, de manera muy, yo digo casi inopinada, repentina, estamos en el diálogo y analizando la situación somos el segundo país en soborno del continente, solo detrás de Venezuela, que es un país mucho más grande que nosotros, con muchos más habitantes, y por ende nosotros decíamos, somos el primero. Exacto. En proporción. Y entonces se genera la idea de decir, de la única forma que el Estado puede reaccionar y los aparatos y poderes del Estado, sobre todo el poder de la justicia, es si la ciudadanía se empodera, como usted ha dicho. Así es. ¿Y cómo se empodera la ciudadanía? Bueno, la historia nos está enseñando que en Guatemala acaba de ocurrir un fenómeno que culminó con un presidente preso, una vicepresidenta presa y 5 ministros presos. Así es. El caso de Otto Pérez Molina. Sí, señor. ¿Y quiénes iniciaron ese proceso? 7 jóvenes en una plaza central de la capital que se congregaron allí y después fueron 150 y después 300. Por ahí se fue. Y después fueron 10.000 y después 50.000. Así es. Y entonces decimos, el pueblo dominicano tiene que aprender que de forma cívica, respetuosa y civilizada tiene derecho a reclamar. Y mira, no se ha quemado una goma todavía el movimiento verde. No se ha tirado una basura. Una basura. Entonces lanzamos la idea de que a todas las organizaciones de la sociedad civil deben de caminar y marchar. Y ahí es que se monta, lo escuchan los grupos sociales, los grupos organizados, que son los responsables de esto. Nosotros somos una correa de transmisión. Eso no es una portavoz. Somos portavoces. Exactamente. Y entonces lo escuchan los grupos y le dan forma a esa idea. Y se propone para el 22 de enero, que era empezando el año. La primera en la capital. La primera marcha en la capital, que como usted señaló, al principio fue calificada de una aventura, de un invento, después le pusieron el peligrosismo, eso es peligroso, después le pusieron que era un partido político, y después le fueron añadiendo todos los adjetivos calificativos. El bocinaje le cayó arriba, el bocinaje pagado a descalificarla. Así es, y después vinieron las descalificaciones personales, de las cuales hemos sido objeto muchísimas personas. Así es. El hecho es que prendió la idea, se expandió en la conciencia ciudadana y fundamentalmente en la marcha del 22 de enero pasado de la capital, quienes marchan son los grupos organizados y las clases medias, altas y bajas. Pero ricos también. A mí me llamó poderosamente la atención eso. Mucha gente de PLDista también. Muchos PLDistas. Pero de por Dios. Trabajadores públicos. Sí. Empleados, profesionales, incluso del ala del gobierno. Gente que cree en la decencia. Sí. Gente que cree que nosotros debemos tener un país que no tienen por qué colocarnos en el 5º lugar dentro de los más corruptos del continente. Exactamente. ¿Y por qué tenemos que estar en 5º lugar una islita pequeña con 10,5 millones de habitantes en 5 puestos de lo más corrupto del continente? Porque no se sanciona la corrupción. Porque no se sanciona. Eso la se llama impunidad, impunidad. exactamente. Eso se llama impunidad. Exactamente. Y de ahí prende la idea. Yo quiero decir de forma muy humilde que esto no es una idea ni de Nieves ni del gobierno de la tarde, ni tiene una cabeza, ni tiene un liderazgo visible, sino muy corporativo, muy colegiado, muy horizontal, que lo han sabido sobrellevar, porque ahí hay religiosas, hermanas de la Carmelita, hermanas salesianas, ahí hay gente de la Fuerza Nacional Progresista, ahí hay gente que son cristianos, por ejemplo del PQDC, ahí hay gente que son de la izquierda, ahí hay gente que son del PRM, ahí hay gente que son del PLD, ahí hay personas que son
totalmente apartidista. Yo no tengo ningún partido político. Yo tengo relaciones y vínculos con gente de izquierda, pero yo no tengo partido político. Ahí hay profesionales, ahí hay profesores académicos. Yo soy un académico de toda la vida y yo estoy ahí. Ha impactado mucho, Ricardo, no solo en la del 22, en la capital, la de Santiago, la de San Francisco, sino que en todas las reuniones y movimientos que ustedes han llevado a cabo, ancianos, discapacitados, personas que le faltan embarazadas, niños en coche, viejitas postradas en una silla de ruedas. Esto ha sido una cosa impresionante. ¿Por qué? Tiene dos explicaciones, entiendo yo. Puede tener otras motivaciones, pero yo creo que tiene dos motivaciones. Primero, que tiene que haber una conciencia del fenómeno, porque si no la gente no se moviliza. Exactamente. Y el motor que impulsa la voluntad humana es la conciencia. Hay una conciencia que tenemos. El pueblo dominicano, pudiéramos decir, ha madurado, ha creado conciencia, ha reflexionado de la importancia de luchar contra la impunidad y la corrupción. Antes la corrupción aparecía en las encuestas, en el lugar 14, 15, 16, 12. Hoy está entre los 4 o 3 primeros. En todas las mediciones. En todas las mediciones, tanto públicas como privadas que se hacen. Así es. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que el robo, el uso inadecuado y la corrupción en los recursos públicos es un daño real. ¿Y qué ocurre? Que yo decía que debe de darse el fenómeno, y es lógico, la gente tiene que asumirlo, internalizar que esto está ocurriendo. Y luego se da el método que se ha usado. ¿Cuál es? Un método respetuoso, ciudadano, cívico, pero la gente de la Marcha Verde tiene un equipo de orden que inmediatamente por donde pasa van recogiendo los vasos plásticos, la botellita, la basura, y no queda más limpio que como estaba. Wow. Entonces eso le da una garantía y una seguridad a los ciudadanos de toda la estirpe, de todas las esferas, de que no se trata ni de una bullanguería, ni de un estropicio, ni un desorden. Por ejemplo, en San Francisco hubo intentos de provocación. Y no se dejaron provocar. No se dejaron provocar. En Santiago hubo algún intento de provocación en alguna esquina, pero la gente no se deja provocar. Por eso yo digo que es el movimiento, y no lo digo con aires de altanería ni cosas parecidas, pero es el movimiento más genuino, más representativo y con mayor fuerza ciudadana que se ha dado en los últimos 30 años en el país. ¿Representa un acontecimiento nunca antes visto en la historia republicana? Bueno. El del 65, que fue estimulado, ya usted sabe, por el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y que llamó al pueblo a lanzarse a las calles a apoyar a Camaño. Independientemente de ese fenómeno, que fue estimulado por una coyuntura, ¿verdad? Esto es espontáneo y que es sale de las entrañas del pueblo, que ha ido creando conciencia y entiende que debe cesar, debe parar la impunidad y la corrupción. Es bueno el parangón, el paralelo. Y antes que se me olvide, no hay picapollo, no hay ni siquiera agua. No hay botella, no hay romo. No hay refresco, no hay nada. No hay sangre, increíble, ¿eh? No hay un centavo para nadie. Por eso ha sorprendido a mucha gente. La comparación con el movimiento del 65 cabe en el sentido de que aquello fue un conflicto que arrastró de manera cívico-militar a los sectores más sanos de la sociedad frente a una situación que venía también acumulándose hasta que explotó, que fue el golpe de Estado de 1963, y luego el alzamiento de Manolo, y posteriormente cuando el doctor José Francisco Peña Gómez anunció a través de Radio Comercial a las 1:35 de la tarde del sábado 24 de abril de 1965 que había un levantamiento y que se había comunicado con oficiales, medios y oficiales importantes para decir que ellos estaban con el retorno a la Constitución. Que se tiraran a la calle. Y ahí empieza la guerra patria, que lamentablemente termina con la intervención del 28 de abril. Pero este movimiento tiene una característica. Fíjese que para analizar los fenómenos siempre es bueno tomar en cuenta los contextos donde se dan y los sujetos que se involucran en esos fenómenos. Señor, que lo envuelven. Que lo envuelven. Sí, señor. El mundo de hoy, mi querido Holguín, está mediado por un fenómeno nunca visto en la historia humana, que son las redes sociales. ¡Wow! ¡Qué fenómeno! Aunque no tenemos un gran acceso, o sea, el acceso de los dominicanos a las redes de manera estable y permanente no pasa de un 15-16%. Sin embargo, hay gente que entra y sale y compra una tarjetita y tiene un internet navega. Y tiene un wifi que comparte y navega y busca la manera y le mandan un videíto y le mandan una imagen cualquiera y eso lo hace participar de esta galaxia viral, que es post-Maluja. Trending tópico, tendencia. Pero hay que añadirle a esto que nosotros tenemos 2.3 millones de dominicanos, incluyendo los del exterior, que están en las redes. Exactamente. Entonces, cuando se unifica esa complejidad, donde están los sectores más críticos, más conscientes,
más profesionales, a las personas más instruidas, genera una oleada enorme. Así es. Que se expresa en una, yo diría, en una masa crítica de confrontación generalmente con el poder. Muchos políticos no han entendido eso. No. Le cito un caso. Cuando el ministro de el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Varela, una persona que yo conozco y respeto mucho, y he compartido con él y que lo considero un ser humano bueno. Cuando él hace la famosa... La revelación. De la interceptación del WhatsApp y las llamadas. Él no tiene idea de que hay 2.3 millones de gente que te están viendo, grabando, y que además no son receptores pasivos, te van a responder, que es lo que mucha gente no ha entendido. Que ya nosotros no somos los dueños de la información, los comunicadores. Así es. Sino que compartimos la información. la está generando la misma sociedad. Y la tenemos que compartir con ellos. A veces en contra de nosotros, a favor de nosotros, señor. o a contrapelo Sí, totalmente señor. de lo que decimos. Así es. Entonces él estaba lejos, él estaba en análogo en ese momento. Si lo que pasa es que el poder, que ya le ha ocurrido la vista a los O periodistas, y nubila. las neuronas no le están funcionando bien. No hay gente que se onubila y se enceguece. Sí, señor. Cuando él soltó eso, no pensó en la vida, que había lo que se llama un paisaje humano esperándote. Y por eso es que se genera todo eso. Se arrepiente 30.000 veces haber dicho eso. Sí, creo que él lo ha recogido de alguna forma y ha tratado de que eso no se expanda más. Pero que yo quiero decir que este contexto de las redes sociales, de esta comunicación horizontalizada, dista mucho del viejo modelo de cuando usted tenía que esperar el periódico para saber qué estaba pasando, o poner el noticiario para ver qué ocurría, o la televisión. Ya no. Así es. Ya la gente se entera muchas veces primero que nosotros. Sí. Y responde primero que nosotros. Y además una información servida dependiendo de los intereses del dueño del medio. Sí. Ya eso se acabó. Se acabó eso. Ah. Fíjate, ahora mismo acaban de hacer una entrevista importante en este país, no apareció en ningún medio. No, pero la gente la vio como quiera. La de Andino, sí. Sí, pero todo el mundo la vio. Sí, yo la vi. Y la reprodujo. Sí, la reprodujo. Y las redes le han dado, bueno, yo estaba viendo ayer y tenía 44 millones de impactos. Sí, eso va lejos ya. Eso va lejos. Sí, Entonces, ¿qué significa esto? Que el modelo comunicacional de esta nueva galaxia que estamos viviendo los seres humanos de este tiempo ha roto con todos esos paradigmas de la antigüedad y de la tradición. Lo que usted quiere plantear es que ya no hay manera de detener este movimiento verde, dado a que ha conectado con la sociedad y con las redes sociales. Sí, es muy difícil detenerlo porque no pueden comprarlo. Exacto. 2, no pueden atemorizarlo. 3, el mundo de hoy es muy transparente. Y no le pueden poner cortapisa a la información para que se dé a conocer. Y lo que acontece aquí se está sabiendo ahora mismo en la isla Fiji. Sí, ahora mismo estamos en vivo, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Por nos está viendo millones de gente. Así mismo. Y reproduciendo las cosas que estamos diciendo. Sí, señor. Y el otro elemento es que esa misma pradera de comunicación abierta que generan las redes sociales involucra que los nuevos sujetos de este tiempo, muchachos de 18, 20, 25 años, personas de 30 años, sean actores permanentes. Y no sean vulnerables. No, claro. Que no los capte el sistema corruptor. No, pero no lo puede captar porque tendría que captarlo a todos. Exactamente. Yo estaba hablando con una jovencita ahorita cuando venía, que me escribió, una muchachita muy joven, muy inteligente. Puedo decir su nombre, que es del Movimiento Verde, una activista fenomenal. Se llama Natalia Mármol, hija de Mármol, el artista. Y yo digo, a la edad que esa niña tiene, cuando yo tenía esa edad, yo estaba perdido en el mundo. Sin embargo, esa muchachita está conectada al mundo entero y generando ideas, creatividad. ¿Y sabe qué ocurre? Es decir, que la posibilidad de información que tenemos hoy, fíjate, no digo de formación, pero de información. De información. Habilita a un sujeto, a una nueva persona, que es mucho más difícil de cooptar, de manipular, de retorcer, y por ende su voluntad es mucho más libre. Exacto. Por eso los movimientos que se han generado en ese sentido, tanto aquí como en otros puntos, podemos por ejemplo mirar a Chile. Señor, en Chile marchó casi 2 millones de personas contra las AFP. España. España también. España, por ejemplo. Sí. Fue de los primeros. ¿Qué decimos de España o de París? Sí. ¿O qué podemos decir de Guatemala? Así es. O la misma Argentina. Y Venezuela está a la vuelta de la esquina. Pero vaya de frente lo tenemos. ¿Cómo se comunican la gente de Venezuela? Es por las redes. Están transmitiendo en vivo los acontecimientos. Ellos mismos graban, Facebook Live, live stream. Porque Maduro tiene secuestrados los medios. Pero no hay manera. ¿Por qué? No, ya no hay forma. Porque esto te reproduce hay una matriz totalmente diferente al pasado, a la tradición. Permítame a la pausa, líder. Cuando retornemos, vamos a ver la proyección que usted tiene de la Marcha Verde, movimiento. ¿A dónde terminará? ¿Un partido político? ¿Decidirá, pondrá el próximo presidente de la República?
será el fenómeno a tomar en cuenta en todos los procesos de elecciones y los gobiernos de turno tendrán que escucharlo. Esos detalles me gustaría que lo veamos después de esta pausa. Estoy conversando con el destacado amigo comunicador, doctor Ricardo Nieves. Después de la pausa lo seguimos. Mundialmente famosa sala de espectáculo Jixé presenta lunes 15 de mayo al hombre de tu vida, al hombre más pegado de la bachata, Joel Vera. Pasar la noche contigo Y al más pegado de la salsa, Gillo Sarante. Lunes 15 de mayo en el Jixé, una noche para enloquecer con Joel Vera. Ven que hoy te invito a enloquecer. Y al soberano de la salsa, Gillo Sarante. Con la mano. Lunes 15 de mayo, la combinación perfecta en el Jixé. Información 809-568-3801. Vea Publicidad es la empresa que yo recomiendo para la impresión de vallas, afiches, bajantes, rotulación de vehículos y mucho más. 809-620-3400. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Cuando quieras un taxi, llame a Tupsud, Taxi Seguro Ejecutivo, la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. Tupsud, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control, con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. Tupsud, Taxi Seguro Ejecutivo. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Sí, es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol, que no han accionado a favor del país? La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta, de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Contento de poder seguir con esta interesante entrevista que le estamos realizando al distinguido comunicador doctor Ricardo Nieves. Cuando me fue a la pausa, líder, le formulé la pregunta en el sentido de la proyección que usted le ve a este movimiento verde. ¿Terminará un partido político? ¿Decidirá quién será el próximo presidente en el 2020? ¿El gobierno de turno, no importa quién sea, tendrá que escucharlo y tomar en cuenta sus iniciativas, inquietudes y demandas? Yo entiendo, y es un punto de vista muy particular, puedo no tenerlo completo o equivocarme en algunos aspectos, pero yo entiendo que la sociedad dominicana no es la misma del 22 de enero para acá.
ni va a ser la misma. Esto ha generado un impacto. Un antes y después, claro, decir. Sí, no con la grandilocuencia ni con la monstruosidad que mucha gente quizá aspira o quisiera atribuirle, pero sí ha marcado una ruta, una nueva ruta. Aquí hay una vigilancia ciudadana, los ojos de la sociedad, sobre todo de una sociedad pensante, vigilante, están sobre los funcionarios públicos y sobre la administración pública. Y esto va a ser determinante, porque este es un proceso que atraviesan las democracias occidentales desde hace un buen tiempo. El problema es que a nosotros nos llegan siempre retrasadas las cosas. Exactamente. Yo, para dar una explicación de esa pregunta interesante, miro, por ejemplo, a Estados Unidos. El Movimiento Verde en Estados Unidos congrega todos los partidos políticos, PRM, gente del PLD, reformistas, izquierda, Nueva Alternativa, el Frente Amplio, todos, incluyendo dominicanos en el exterior que defienden contra el fraude. Están comulgando juntos. Más de 8 organizaciones. Al momento de decidir sobre impunidad y corrupción, ellos tienen ese punto de convergencia. Qué cosa interesante. Muy interesante. Es un fenómeno pocas veces visto. Y más con dominicanos. Con dominicanos. Sí, que siempre están divididos. Entonces, porque yo entiendo que la perspectiva a futuro no pueden inscribirse así de manera tubular, como si hiciéramos una lectura de un clarividente, porque es un movimiento social, eminentemente ciudadano. Por eso yo digo, la sociedad dominicana se ha sentido muchas veces traicionada y desconcertada por figuras y por discursos que le han prometido una cosa, han confiado en ellos y en ese discurso y luego le salen con otra. La gente verde no puede salirle a este país con un partido político, por lo menos desde esa plataforma ciudadana. Aunque de ahí haya personas que tengan aspiraciones, políticos que participen, gente que tenga otros proyectos, programas políticos a futuro, etcétera. Ya, eso es natural en el quehacer político y en la dinámica social. Ahora, el Movimiento Verde no puede convertirse en un partido político porque es una convergencia y una pluralidad de organizaciones y de personas de diferentes formas de pensar. Pero además, no puede serlo desde esa plataforma porque a la sociedad se le ha vendido y se le ha propuesto un discurso que es lucha contra la corrupción y la impunidad. Y usted no puede sacarle debajo de la manga ahora una carta de que, mire, yo aspiro, yo quiero ser político. Pues sería una traición a la ciudadanía. Pero yo he dicho que si ese Movimiento Verde, y lo dejé plasmado en mi artículo, El dilema de los verdes y los morados. Lo escribí y ahí yo planteo que si ese Movimiento Verde se empodera y logra el 16 de mayo movilizarse así como lo ha hecho, decide quién será el próximo presidente, aunque sea de manera directa o indirecta, pero incide de forma tal que puede colocar en el solio presidencial quien ellos entiendan que le favorece más a la nación. Yo tengo una mirada más modesta en el sentido de que se trata de una oleada crítica fuerte con anclaje en las clases medias. Ya se está expandiendo a los barrios. En Santiago marcharon los barrios. Y eso fue una preocupación para el gobierno, porque creían que era nada más la gente que está en la clase media y los edificios. Marcharon los barrios. A todos los niveles llegó. A todos los niveles. Entonces, la mirada que yo tengo es que desde el movimiento puede ocurrir el fenómeno, pudiera darse, porque las lecturas sociales a futuro no son tan fáciles de describir, de establecer, pero obligatoriamente tiene que darse la confluencia de la insatisfacción, de la inconformidad y de la respuesta de la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero no puede ser bajo una propuesta de manipulación, ni puede ser partidista de forma genuina. Esto que vaya a ocurrir tiene que ser algo genuino. Y debe decidirlo la gente. No lo puede decidir ni un fulano de tal, ni un comunicador, sino es la misma ciudadanía que debe definirlo. Porque este movimiento es de abajo hacia arriba, no sé si usted ha notado. Sí, pero si en esta coyuntura que ha surgido, el gobierno de turno no le presta atención a su demanda, ¿deben forzar al cambio ese movimiento verde? Bueno, yo pienso que está forzando desde ya, porque hay mucha preocupación. ¿Por qué hay preocupación? Por ejemplo, ¿ustedes creen que ese bailoteo que tienen con el caso de Odebrecht y ese acuerdo mostrenco que hicieron para ese allanamiento un mes después que se anunció lo de Odebrecht, cuando ya habían recogido todos los papeles, todo ese espectáculo teatral empujado es por la ola ciudadana y la gente que reclama transparencia, con todas las bocinas, con todo el aparato de comunicación, con todo el poder, con todo el dinero, atribuyéndole a la Marcha Verde que era un partido, atribuyéndole el financiamiento exterior, que era la USAID de Estados Unidos, el narcotráfico, los generadores, que era
una cuestión para recoger firmas para pedir un referéndum. Le han querido atribuir de todo y la gente se mantiene firme. He visto mucha gente proyectando a Ricardo Nieves como el próximo presidente y que sea la Marcha Verde, el Movimiento Verde que lo lleve. ¿Usted qué diría? Yo entiendo que es una buena intención. Hay gente que me ha hablado de eso, no tengo por qué Muchos a mí me han visitado y para que me sume. Sí, me han hablado de eso. Hay gente que me ha hecho propuestas, me dice, mire, que usted debe de incursionar. Yo entiendo que mi rol en este momento es un rol de comunicador, que trato de ser genuino, aunque me equivoque. Nuestro papel, como el papel que usted desarrolla, es un rol que la sociedad aquilata. Hay sectores que lo favorecen y a otros que no lo favorecen, pero yo no puedo decirle al país que desde la Marcha Verde yo voy a montar un proyecto político, primero porque eso no ha estado en mi mente. ¿Y no le gusta la política? Sí, claro. Porque a mí me gusta. Yo lo hago y de alguna manera participo en el quehacer político, no partidista, y soy un crítico de las decisiones políticas, pero no es desde la Marcha Verde donde yo vaya a ensamblar cualquier proyecto o propuesta, no es posible desde ese punto de vista. Ahora, la Marcha Verde sí está generando, yo digo, como una especie de levadura social que está acumulando a mucha gente con el mismo sentir, con el mismo sentimiento. Pero no tiene que ser un nieve, ahí hay muchísimas... Y si surge un movimiento que diga que... Porque a veces, Ricardo, uno hace un trabajo y no sabe la cantidad de gente que le está llegando. Y si tu pensamiento conecta con millones y millones de personas, y si se diera ese fenómeno, así como se dio desde la Marcha Verde, el Movimiento Verde, se puede dar con un próximo presidente de la República. Esta es la cuarta pregunta que usted me hace en el mismo sentido. ¿Qué será lo que ando buscando? Atrayéndome a donde quiere. Yo digo que si surge un movimiento, yo no tengo temor de asumir un rol. ¿Se la juega en la sociedad? No, yo no tengo miedo, porque yo ya en términos de realización, ya casi yo llegué a donde iba. En términos económicos. Está joven, espérese. Sí, pero llegué a donde iba en sentido de que yo quería ser un académico, un profesor, yo quería ser un comunicador, y yo trabajé 23 años en medicina. ¿Se siente realizado entonces? En términos humanos, sí. Sí, ya. En términos humanos, sí. Tengo mi familia, mis hijos, hay 2 profesionales, hay otro que está en la escuela, mi esposa es profesora y trabaja. No tenemos grandes perspectivas económicas porque no nos las propusimos. Yo soy un dedicado al estudio, a la academia, eso me encanta escribir. Yo estoy produciendo libros, que eso me satisface mucho. Es decir, no tengo temor al futuro en ese sentido. Es decir, que si la historia cita a Ricardo Nieves, pues, o sea, que esa es la quinta, ¿no? No tengo temor. La historia lo cita. Se necesita un hombre de su estirpe, de su calibre. En la República Dominicana, la democracia, la institucionalidad está en peligro. Y le visita un grupo de personalidades y de esos movimientos, que son los que mueven la sociedad. Ricardo, le toca a usted ahora. Tiene que asumir un proyecto presidencial. ¿Usted qué le diría? Bueno, yo digo que puede ser un Ricardo Nieves, pero puede ser un Juan Pérez. Es decir, los proyectos personalistas, así, yo diría, diseñados desde ese modelo autocrático que nosotros hemos atravesado por tanto tiempo, tienen una concesión muy patriarcal, muy personalista, muy paternalista. A mí me gustan los proyectos y los movimientos con personas de diferentes matices. Colectivo. Yo soy un pensador de izquierda y yo me he dado cuenta con los años que la vida ni es negra, negra, ni es blanca, blanca, que a veces hay matices, que hay niveles de tolerancia, que hay gente que tiene razón frente a uno, que uno se equivoca. Pero yo le insisto en la pregunta. ¿Sabe por qué? No, pero perdóneme, ¿sabe por qué yo lo digo? Sí. Porque así como a mí me han dicho que yo tengo determinadas condiciones o pequeñas condiciones para ciertas actitudes, así mismo hay otra gente que tiene más. Entonces yo no puedo como atrofiar ni envalentonarme en ese sentido y aparecer como un protagonista cuando hay gente con muchas cualidades. Sí, pero yo le insisto en la pregunta porque es que los líderes tradicionales le han fallado al país. Revíselo, todo lo que han gobernado. Sí, le han fallado al país. ¿Fallado? Sobre todo en ese plano, de la decencia, de la honestidad. ¿Hay deudas acumuladas por montones o no? Sí. Claro. Entonces, la mitad de nuestra población es pobre. Es pobre. Es decir, que lo que se está observando es que va a llegar el momento, para no decir que va a llegar el momento de un coronel, no nada, aquellos tiempos, va a llegar el momento que va a surgir de otro estrato de la sociedad, que no sea político,
quién debe dirigir los destinos de la nación. Yo no me excluyo, o sea, yo no me excluyo de participar, puedo ser hasta concejal, regidor ahora sí. de mi pueblo, de cualquier lugar, de mi jurisdicción. O sea, yo no me excluyo, porque eso sería un acto además hasta poco responsable. Yo sí entiendo que el mismo proceso va perfilando y definiendo en el camino quiénes se quedan atrás, quiénes se salen del vagón de la historia y quiénes van con perspectiva de futuro. Si, para cerrar ese tema, si la historia lo cita, usted se la juega por el país. Uno analiza y reflexiona sobre la condición. Yo lo digo por porque el país. yo no, ¿sabe por qué? Porque uno no, yo no quiero más aventura. Yo he perdido todo el tiempo en política. ¿Entendió? Le canté. Ya me cantó. Yo he visto tantos proyectos. Yo apoyé al Padre Toño. Yo apoyé de manera moral a Guillermo Moreno. Yo he colaborado con a la izquierda. En el 2002 apoyé la propuesta que llevó en ese momento MIUCA, PCT. Y siempre hemos perdido porque no conectamos. En el 2007 yo apoyé a Danilo, yo creí en su proyecto. O le colaboré comunicacionalmente. Sí. En el 12 colaboré con don Hipólito. En el 15 y en el 16 he colaborado con don Danilo, comunicacionalmente, todo porque nunca he aspirado a nada ni he participado proselitistamente hablando, ¿verdad? Pero uno colabora, hay amigos senadores que yo he colaborado, sí, te apoyo, tira para adelante. Uno le ayuda a amigos y a personas que uno cree en ellos. Yo entiendo que eso no es una tacha, no es una mácula. Uno lo que tiene que hacer es un trabajo con objetividad y con honestidad. En la grande batalla que ha librado la sociedad dominicana en los últimos tiempos, por ejemplo, en el plano de los recursos naturales, yo me he visto involucrado como comunicador. Loma Miranda. Sí, señor. La cementera que querían montarnos los Parque haitises. Nacional. ¿Más reciente? Más reciente. Barrigol. Barrigol, Pueblo Nuevo, Valle Nuevo. Así es. La depredación de los ríos. Y hemos participado en eso de manera... En contra de la Grancera, usted ha sido la voz. ¿Por qué? Porque uno aspira a un mejor país. Sin nada cambio, uno quiere una mejor sociedad, uno quiere que sus hijos salgan por la calle y que no le arranquen un brazo. Como está pasando ahora. Como está pasando. Ricardo, si el presidente de turno, Danilo Medina, no le da respuesta a esas demandas del Movimiento Verde, ¿el Movimiento Verde tú crees que se lleva a Danilo? Porque ya veo intentos reeleccionistas. Yo pienso que el intento reeleccionista aquí siempre está en larva, ¿no? Latente, sí. Latente. Nuestros gobernantes, todos, han sido arrastrados por el mismo vendaval. Y ese vendaval es el de los intereses grupales y de la vanidad humana. Todos se consideran imprescindibles, todos se han considerado, son insustituibles, todos entienden que si ellos no se postulan el país se hunde, a veces en las peores condiciones. Es muy difícil encontrar un presidente como Ricardo Lagos, que salió con un 86%. Sí. O el mismo Lula en su momento. Lula o un Mandela, que salió con un 92%. También, y dijo, no, yo no puedo seguir en esto. O un Mujica, que dijo, no inventen conmigo, que yo estoy muy mayor. En Paraguay, así es. En Uruguay. Perdón. Y es muy difícil encontrar en nuestra madera política gente que tenga ese estirpe. Aquí, si pudiera morirse en la silla, lo intentaran, porque es una cultura autocrática, despótica, que le ha hecho un tremendo daño al país, ha matado generaciones. Por ejemplo, si Danilo intenta la reelección, tiene que aplastar a muchísima gente, y hay algunos que lo va a sacar de carril, de circulación, gente joven que tiene potencial, como Balaguer, que yo digo que castró generaciones completas. Sí, claro que sí. Entonces, como Hipólito, que dividió el PRD y dividió su partido. El principio del fin del PRD está. Ahí empezó el acta de defunción del PRD. Empezó con ese invento de Hipólito en el 2004. En el 2004, ¿no? Sí, señor. Que en ese sentido, ¿qué pienso? Mire, el Movimiento Verde va a crecer más. La marcha que se está programando para Azua el 21, un pueblo pobre con mucha dificultad, las perspectivas son que va a ser monstruoso. Y cada vez va a ser más grande. Si el presidente no le da respuesta a esa demanda de ustedes? Se van a potenciar mucho más las actividades. Se van a realizar actividades además de marcha, de otra índole. Siempre en el plano del respeto, de la civilidad, el comportamiento ciudadano idóneo y acorde a la Constitución. Pero van a ser golpes de fuerza ciudadanos. Usted no siente, usted está dentro, usted está en la intríngulis del movimiento. ¿Usted no siente que hay algunos sectores que le gustaría derrocar a Danilo Medina en el Movimiento Verde? No creo. ¿No hay intenciones de derrocar a Danilo? Nunca ha pasado esa idea de derrocar al presidente. Es decir, si no tranca Rondón, si no actúa con Víctor Díaz Rúa, si no actúa con Diandino, si no actúa con Félix Bautista, si ellos no hacen eso, estarían limando cuchillos para su propia garganta, ¿no? ¿Entiendes? Eso se llama autodefensa. Si aquí, con el caso de Brecht,
no hay sanciones ejemplares a los sujetos involucrados, la sociedad va a reaccionar de una manera contundente. Eso lo sabe todo el mundo, no hay que ser un... Y no tiene que estar estimulado por el movimiento verde, la sociedad misma. Pero el movimiento verde es el fermento. Es el fermento. El fermento de esta levadura, ¿no? Y eso lo sabe el poder y lo sabe el gobierno. Por eso ahora le preocupa, porque en principio... No, Alberto, tú ves que empezaron bailoteando. Sí. Sí, como una bailarina rusa para aquí. ¿Tú entiendes que ya sí le temen al movimiento verde? ¿Se entiende que es una realidad? ¿Le están prestando atención? Más que un temor, yo entiendo que se produce una preocupación. Hay diferencia entre el temor y la preocupación. La preocupación es que todavía yo no estoy definido a qué le temo propiamente. Exacto. El temor es sobre algo objetivo. La preocupación es que me genera incertidumbre. Hay preocupación porque el movimiento ni ha podido ser destruido, ni ha podido ser corrompido. Después del decreto de Víctor, ahí es que ha venido gente. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué opinión tiene de la droga que le pusieron a Guanchi? Ese es un acto deplorable en el siglo XXI. Wow. Es una perversidad desde todo punto de vista bochornosa. Es un abuso contra un ciudadano, es una violación a los derechos fundamentales. Pero en la cabeza del movimiento verde que buscaba, de calificarlo, ¿sabía? Sí, porque de esa manera le tiraban lodo a todo el mundo. Es un acto impúdico, soez, pero además es una actuación delincuencial de quien se supone que debe de hacer cumplir la ley. Es lo penoso de esto. Y lo más vergonzante de ese acto es que el Ministerio Público, que se supone representante de la sociedad en la justicia, garante de mi derecho, el Ministerio Público se comporta como una nodriza, como una niñera, y no es capaz de encauzar y de hacer una investigación. ¿Quién es el dueño de ese material? ¿De dónde surgió? ¿Por qué se lo pusieron? ¿Quién lo trajo? ¿Quién le dio eso a ustedes? Pero agarra y votan a los dos policías. Pero que son dirigentes políticos, la mayoría de fiscales. ¿Tú sabías? Lo puso Leonel Fernández. La mayoría son dirigentes del PLD. Hay una buena parte de ellos que no tiene vocación de Ministerio Público. Así mismo. Son políticos con una toga azul. Sí, señora. Entonces, a ese tipo de gente hay que mandarlo para su casa. Porque no tienen vocación, no tienen compromiso con la sociedad, no tienen compromiso ni con su familia, porque quien actúa de manera reprochable ante hechos vergonzosos, quien no tiene la responsabilidad, la interesa y el temple para cumplir con su rol, es una vergüenza hasta para su familia. Una decepción. Una decepción. Sí. Dice Guanchi que entre el fiscal Carella, el senador José Rafael Vargas, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, y el coronel Valenzuela fueron los que planificaron asesinarlo moralmente, porque era asesinarlo moralmente. Yo no conozco tanto a Guanchi de manera personal, pero todo cuanto he investigado es que es un muchacho que está ligado al movimiento social y de protesta allá, y él ha tenido confrontaciones con la dirigencia política del gobierno. Sí, porque lo ha enfrentado. Ha hecho denuncias, me dicen, en los medios de comunicación, ha mencionado personas y esto. Entonces hay una batalla ya que se traslada a un buen tiempo en el que él ha tenido confrontaciones con el ministro del Interior, por ejemplo, y con otros dirigentes políticos. Pero como quiera es inaceptable. Pero totalmente inaceptable. Sí. Eso, en otro país donde se respetan las reglas y las normas de convivencia democrática, estuviera destituido el coronel, estuviera bajo investigación el gobernador, el Ministerio Público, si no hubiese actuado, el procurador lo debió de investigar y hubiese producido una verdadera consecuencia jurídica para todos los que están involucrados. No se puede dejar pasar por alto esos días. Jamás. Tú sabes que usted, hombre como usted, y excúseme que me voy a incluir yo también, corremos el riesgo. Claro. Porque fijamos posiciones ante el país, afectamos intereses, corremos el riesgo que un día de esto en la autopista Duarte nos detengan, nos metan droga y dice, ahí está Salvador con droga o Ricardo Nieves. Sí, ¿por qué puede ocurrir? Porque es una práctica. Sí. Yo tengo una información de que en Punta Cana, 2 días después de ocurrir ese hecho, miembros de la policía y de la DICAN le pusieron a unos vendedores en la playa y eso se ha quedado tapado. Porque es una práctica y un hábito, sobre todo contra la gente pobre. Porque a los delincuentes que bregan con droga en una torre no van a ponerle eso. Pero a los infelices sí. A los infelices. Y sobre todo a gente que ha mantenido posiciones de controversia con el poder. De esa manera ellos estaban tratando de hacer un doble play. Sí. Quitaban del medio al muchacho que es instigador y que es un contestatario descalifica el movimiento verde. Y descalifica el movimiento. Mira, son narcos, es lo que lo compone. Son narcos, sí. ¿Qué cosa? Fíjate que las bocinas llegaron a tratar de ensamblar un pequeño discursito, pero se le cayó de una vez. Porque por suerte que la cámara que grabó ese acto impúdico. Ese muchacho debe darle gracias a Dios. Es una cosa increíble. Si eso no está,
Sí, pero eso pueden hacérselo a cualquiera. Sí, sí. A nosotros no nos pondrían droga porque no bregamos. Yo le dije a un amigo, no fumo, no paso de media copa de vino, no salgo de noche, no bebo té. Yo soy un preso. Y no ando con armas. No ando con armas. Pero nosotros no podemos poner un arma ilegal. Sí. O hacer una